1. La residencia donde cruzo mi último ramillete de tés y punteo mis últimas y enrevesadas is se llama Georgia Pines. Está a unos 75 kilómetros de Atlanta y a unos 200 años luz de la vida tal como la vive la mayoría de la gente. Es decir, la gente que aún no ha cumplido los 80. Quienes lean esto tendrán que tomar precauciones para que no haya un sitio así esperándolos en el futuro. No es un lugar sórdido, al menos en líneas generales. Hay televisión por cable y la comida es buena, aunque uno ya no pueda masticar gran cosa. Pero a su manera es una antesala de la muerte. Igual que el bloque E de Cold Mountain. Incluso hay un tipo que me recuerda a Percy Wetmore, que consiguió un puesto en el pasillo de la muerte solo porque estaba emparentado con el gobernador del estado. Dudo que este tipo tenga parientes importantes, aunque se comporta como si los tuviera. Se llama Brad Dolan. Siempre está peinándose igual que Percy, e invariablemente lleva algo para leer en el bolsillo trasero del pantalón. Percy leía las revistas como Argos y Man's Adventure. Brad lee libros de bolsillo con títulos como Chistes Verdes o Chistes Morbosos. Se pasa todo el tiempo preguntándole a la gente por qué el francés cruzó la calle, cuántos polacos se necesitan para cambiar una bombilla, o cuántos empleados de pompas fúnebres hay en un funeral en Harlem. Al igual que Percy, Brad es un idiota incapaz de encontrarle la gracia a algo que no sea mezquino. El otro día Brad dijo algo muy cierto, aunque yo no le doy demasiado crédito por ello. Como dice el proverbio, hasta un reloj parado tiene razón 2 veces al día. Es una suerte que no tengas el mal de Alzheimer, Polly, me dijo. Detesto que me llame Polly, pero él insiste, y ya he dejado de pedirle que no lo haga. Hay un par de dichos, no exactamente proverbios, que pueden aplicarse a Brad Dolan. Uno es, puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Y otro, puedes vestirlo de gala, pero no por ello conseguirás que salga de fiesta. En su terquedad, Brad es igual que Percy. Cuando hizo ese comentario estaba fregando el suelo de la terraza, donde he estado corrigiendo las páginas que ya he escrito. Son muchas y creo que habrá muchas más. ¿Sabes qué es en realidad el mal de Alzheimer? No, respondí, pero estoy seguro de que me lo dirás, Brad. Es el SIDA de los viejos, dijo, y soltó una carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Como siempre que cuenta uno de sus estúpidos chistes. Yo no reí, porque lo que dijo me tocó en lo más hondo. No es que tenga el mal de Alzheimer, aunque en la hermosa Georgia Pines veo muchos casos. Solo sufro de las lagunas de memoria típicas de los viejos. El problema parece afectar más al cuándo que al qué. Releyendo lo que he escrito, se me ocurre que recuerdo todo lo que sucedió en 1932. Es el orden de los acontecimientos lo que se confunde en mi cabeza. Sin embargo, con un poco de cuidado creo que puede resolver incluso ese problema. Creo que puedo resolver incluso ese problema, al menos hasta cierto punto. John Coffey llegó al bloque El Pasillo de la Muerte, en octubre de aquel año, condenado por la muerte de unas gemelas de 9 años de apellido Dietrich. Ese es el acontecimiento fundamental, y si lo mantengo presente me las arreglaré bastante bien. William Wharton, o Wild Billy the Wild, el salvaje Bill, entró después de Coffey y de Lacroix.
y Delacroix antes. Y antes aún vino el ratón, a quien Brutus Howell, brutal para los amigos, llamaba Willy, el del barco de vapor, Steamboat Willie. Y Delacroix bautizó con el nombre de Cascabel, Mr. Jingles. Como quiera que se llamara, lo cierto es que el ratón apareció antes, incluso antes que Dell. Todavía era verano cuando se dejó caer allí, y por entonces teníamos otros 2 prisioneros en el pasillo de la muerte. Cacique Arlen Bitterbuck y el presi Arthur Flanders. El ratón, el maldito ratón. Delacroix lo adoraba, pero Percy Wetmore no. Percy lo odió desde el principio. 2. El ratón volvió unos 3 días después de que Percy lo persiguiera por el pasillo de la muerte por primera vez. Dean Stanton y Bill Dodge discutían de política, lo que en aquellos días significaba que hablaban de Roosevelt y Hoover. Herbert, no J. Edgar. Comían galletas Ritz de una caja de que Dean había comprado a Tutu una hora antes. Percy los escuchaba desde la puerta del despacho, mientras hacía prácticas con la porra que tanto le gustaba. La sacaba de aquella ridícula funda hecha a mano que vaya a saber dónde había conseguido. La arrojaba y la atajaba en el aire. Al menos lo intentaba, de no ser por el lazo que la mantenía sujeta a su mano. La mayor parte de las veces habría acabado en el suelo, y volvía a enfundarla. Aquella noche ya no estaba de servicio, pero Dean me lo... Aquella noche yo no estaba de servicio, pero Dean me lo contó todo al día siguiente. El ratón apareció en el pasillo de la muerte, como había hecho antes. Avanzaba dando pequeños saltitos, se detenía y se volvía como si inspeccionase las celdas vacías. Al cabo de un rato seguía avanzando incansable, como si supiera que le esperaba un largo recorrido y estuviese dispuesto a hacerlo. Esta vez el presidente estaba despierto, de pie junto a la puerta de su celda. Aquel tipo era demasiado. Se las apañaba para parecer elegante incluso con el uniforme azul de presidiario. Todos sabíamos que con esa pinta no podía acabar en la freidora. Y teníamos razón, porque menos de una semana después de que el ratón apareciese por segunda vez, la sentencia se conmutó por cadena perpetua, y el presi fue a reunirse con los presos corrientes. Llamó. «Aquí hay un ratón. ¿Qué clase de posilga es esta?» Aunque reía, Dean dijo que parecía indignado, como si una sentencia de muerte no fuera suficiente para acallar al miembro del Club Kiwani, prestigioso club internacional de profesionales, que llevaba en su interior. Había sido coordinador regional de una organización llamada Asociación Inmobiliaria del Sur, y se había creído lo bastante listo para salir impune después de arrojar al viejo chocho de su padre desde un 3er piso y cobrar una póliza vitalicia en concepto de indemnización. Se había equivocado, aunque no por mucho. «Calla, capugante», dijo Percy, aunque calificar así a la gente ya era un acto reflejo en él. En realidad estaba pendiente del ratón. Había enfundado la porra y sacado una de sus revistas, pero arrojó ésta sobre la mesa de entrada. Volvió a desenfundar la porra y comenzó a golpear contra los nudillos de su mano izquierda. «Hijo de puta», dijo Bill Dodge. «Nunca había visto un ratón por aquí». «Es bastante simpático», señaló Dean. «Y no tiene miedo a nadie». «¿Cómo lo sabes?» «Estuvo aquí la otra noche. Percy también lo vio.
Brutal lo llama Willy, el del barco de vapor. Steamboat Willie. Percy dejó escapar una risita burlona, pero no dijo nada. Golpeaba la porra con más fuerza contra la palma de la mano. Míralo, mírenlo, añadió Dean. El otro día llegó hasta el escritorio. Quiero ver si lo hace otra vez. Lo hizo, apartándose del Percy al pasar, como si no le gustara cómo olía nuestro interno parricida. Inspeccionó 2 de las celdas desocupadas. Trepó incluso a 2 de los camastros vacíos y sin colchón para olfatearlos. Y volvió al pasillo de la muerte. Y todo el tiempo Percy siguió allí, dando golpes con la porra, callado para variar, ansioso por hacer que el ratón se arrepintiera de haber regresado, impaciente por enseñarle una lección. «Es una suerte que no tengan que sentarlo en la freidora, muchachos», dijo Bill, interesado a su pesar. «Lo tendrían muy mal para abrocharle el casquete». Percy permaneció callado, pero tomó la porra entre los dedos muy lentamente, como si se tratara de un cigarro. El ratón se detuvo en el mismo sitio que la vez anterior, a menos de 1 metro de la mesa de entrada, y alzó la vista hacia Dean, como un prisionero ante el juez. Miró a Bill por un instante y luego volvió a concentrar su atención en Dean. A Percy no pareció hacerle el menor caso. «Hay que reconocer que el cabroncete es valiente», dijo Bill, y alzó un poco la voz. Tú, Willy, el del barco de vapor. Steamboat Willie». El ratón se encogió un poco y movió las orejas, pero no huyó. Ni siquiera demostró que tuviera intención de hacerlo. «Ahora miren esto», dijo Dean, recordando que Brutal le había dado un trozo de su bocadillo de carne. «No sé si volverá a hacerlo, pero...». Partió la galleta y arrojó un trozo al ratón. Por un par de segundos el animalito contempló el fragmento anaranjado con sus ojos negros e intensos, mientras lo olfateaba a distancia moviendo sus finísimos bigotes. Luego se acercó, tomó el trozo de galleta entre las patas delanteras, se sentó y comenzó a comer. «¡Que me aspen!», exclamó Bill. «Come con los mismos modales que un párroco en la casa parroquial del sábado por la noche». «A mí me recuerda más a un negro comiendo sandía», señaló Percy, aunque ninguno de los 2 guardias le prestó atención. En realidad el cacique y el presi tampoco lo hicieron. El ratón terminó la galleta, pero siguió sentado aparentemente equilibrado sobre la ingeniosa espiral de su rabo, mirando a los gigantes vestidos de azul. «Déjame probar», dijo Bill. Rompió otro trozo de galleta, se inclinó por encima del escritorio y lo dejó caer con cuidado. El ratón lo olfateó, pero no lo tocó. «Vaya», dijo Bill, «debe de estar lleno». «No», intervino Dean. «Sabe que eres uno de los guardias temporeros. Eso es todo». «¿Temporero yo?» «Vaya, llevo tanto tiempo aquí como Harry Terwilliger, o quizá más». «Tranquilízate, veterano, tranquilízate», dijo Dean con una sonrisa. «Pero mira y comprobarás que tengo razón». Arrojó otro trozo de galleta por el costado y el ratón comenzó a comer otra vez, sin hacer el menor caso a lo que Bill Dodge le había ofrecido. Sin embargo, antes de que pudiera dar el segundo bocado, Percy le arrojó la porra como si fuese una lanza. El ratón era una diana pequeña, y para reconocer el mérito del cabrón de Percy, el tiro había sido lo suficientemente bueno para arrancarle la cabeza. De no ser porque Willie tenía unos reflejos perfectos. Esquivó el golpe, sí, como lo habría hecho una persona,
y arrojó el trozo de galleta al suelo. La pesada porra de nogal pasó lo bastante cerca de su cabeza y su lomo para erizarle los pelos. Al menos eso es lo que dijo Dean. Y yo lo transmito textualmente, aunque no acabe de creérmelo. Luego corrió por el suelo de linóleo verde y rebotó contra los barrotes de una celda vacía. El ratón no esperó a comprobar si se trataba de un error, como si de repente hubiera recordado un compromiso previo. Se volvió y corrió por el pasillo hacia la celda de seguridad. Percy, consciente de lo cerca que había estado de matarlo, rugió de frustración y lo persiguió. Bill Dodge lo tomó del brazo, quizá maquinalmente, pero Percy se soltó. Sin embargo, según dijo Dean, es probable que aquel hecho salvara la vida de Willie, el del barco de vapor, Steamboat Willie. Percy no quería matar al ratón, quería aplastarlo, de modo que corrió dando grandes y cómicas zancadas como si fuera un ciervo, pisando con fuerza con sus pesadas botas negras de trabajo. El ratón escapó por milagro a los últimos 2 saltos con un movimiento zigzagueante. Se metió por debajo de la puerta agitando su largo rabo rosado y desapareció. ¡Mierda!, exclamó Percy dando un puñetazo contra la puerta. Luego comenzó a buscar las llaves, resuelto a entrar en la celda de seguridad y continuar la persecución. Dean lo siguió por el pasillo, caminando lentamente para controlar sus emociones. Según me dijo, una parte de él quería burlarse de Percy, pero otra parte quería tomarlo, obligarlo a volverse, inmovilizarlo contra la puerta de la celda y romperle la cara. La falta principal de Percy había sido agitar los ánimos. Nuestro trabajo en el bloque E consistía en limitar al mínimo los follones, y follón parecía ser el segundo nombre de pila de Percy Wetmore. Trabajar con él era como intentar desactivar una bomba mientras alguien a tu espalda toca los platillos de vez en cuando. En una palabra, exasperante. Dean dijo que notó esa exasperación en los ojos de Arlen Bitterbuck, e incluso en los del presidente, aunque aquel caballero solía ser más frío que el hielo. Pero había algo más. En el fondo de su corazón, Dean comenzaba a aceptar al ratón como... bueno, si no como un amigo, al menos como parte de la vida del bloque. Eso convertía lo que Percy había hecho y lo que intentaba hacer en algo incorrecto, aunque lo hiciera contra un ratón, y el hecho de que Percy fuese incapaz de entender qué tenía de malo era un ejemplo perfecto de su incompetencia para el trabajo que desempeñaba. Cuando Dean llegó al fondo del pasillo había conseguido recuperar la compostura e intuía cómo debía manejar la cuestión. Todos sabíamos que si algo no podía soportar Percy, era pasar por estúpido. «Vaya, te he engañado otra vez», dijo con una sonrisa burlona. Percy le dedicó una mirada fulminante y se apartó el cabello de la frente. «Cuida tus palabras, Cuatro Ojos. Estoy furioso, así que no eches más leña al fuego». «¿Con qué es día de limpieza otra vez?», dijo Dean sin sonreír con la boca, pero sí con los ojos. «Bueno, si no te importa, después de sacar los trastos fuera, friega el suelo». Percy miró la puerta y las llaves. Consideró la idea de otra larga, sofocante e infructífera inspección a la celda de paredes acolchadas, mientras todos, incluidos el cacique y el presi, lo miraban, y dijo: «Yo no le veo la maldita gracia. No necesitamos ratones en el bloque. Ya hay suficientes gusanos para tener que vérnoslas también con roedores». «Lo que tú digas, Percy», respondió Dean levantando las manos.
Al día siguiente me confesó que por un instante temió que Percy quisiera desahogarse con él. Entonces se acercó Bill Dodge y calmó los ánimos. «Creo que se te ha caído esto», dijo a Percy pasándole la porra. «Un centímetro más abajo y le habrías roto el pescuezo a ese cabroncete». Al oír ese comentario, Percy se encogió de hombros. «Sí, no fue un mal tiro», dijo, guardando la porra en su ridícula funda. «En el instituto jugaba de lanzador. En 2 partidos no dejé que el equipo contrario hiciera un solo tanto». «Vaya, ¿de veras?», dijo Bill y su tono respetuoso. Aunque cuando Percy se volvió, le guiñó un ojo a Dean. Bastó para acabar de zanjar la cuestión. «Sí», respondió Percy. «Uno fue en Knoxville. Esos chicos de ciudad no sabían qué les había caído encima. Hicimos 2 carreras completas. Habría sido un partido perfecto si el árbitro no hubiera sido un capugante». Dean podría haber dejado las cosas así, pero era un veterano al lado de Percy, y parte del trabajo de los veteranos consiste en instruir a los más nuevos. En aquel momento, antes de la llegada de Coffey y de Delacroix, aún creía que Percy era capaz de aprender algo, de modo que lo tomó por la muñeca y le dijo: «Deberías pensar un poco en lo que acabas de hacer». Según me dijo, intentó que su tono fuera serio, pero no reprobador, o al menos no demasiado reprobador. Pero con Percy esas tácticas no funcionaban. Él no aprendería nada, pero nosotros sí. «¿Qué dices, Cuatro Ojos?» «Sé perfectamente lo que he hecho. Perseguir un ratón. ¿O estás ciego?» «También nos asustaste a Bill, a mí y a ellos», dijo Dean señalando a Bitterbuck y Flanders. «¿Y qué?», preguntó Percy, haciéndose el gallito. «Por si no lo has notado, no están en el parvulario, no están en el kinder, aunque ustedes los tratan como si lo estuvieran». «Bueno, no me gusta que me asusten», rugió Bill. «Y por si no lo has notado, trabajo aquí. No soy uno de tus capugantes». Percy entornó los ojos y lo miró con aire dubitativo. «No tiene sentido asustarlos más de lo necesario, porque están bajo una gran presión», dijo Dean manteniendo la voz baja. «Y los hombres que están bajo una gran presión pueden estallar, hacerse daño o hacer daño a otros. Incluso pueden causarnos problemas». Al oír esa palabra, Percy hizo una mueca. La idea de que surgieran problemas no le gustaba. Crearlos no tenía nada de malo, pero verse implicado en ellos sí. «Nuestro trabajo no es gritar, sino hablar», continuó Dean. «Un hombre que grita a los prisioneros es porque ha perdido el control». Percy sabía quién había escrito esa ordenanza. Yo, el jefe. No había un ápice de simpatía entre Percy Wedmore y Paul Edgecombe, y recuerdo que aún estábamos en verano, mucho antes de que empezara el auténtico circo. «Sería conveniente que vieras este sitio como la sala de cuidados intensivos de un hospital. Es mejor guardar silencio». «Lo veo como un cubo lleno de orina donde se ahogan las ratas», dijo Percy, «y eso es todo. Ahora suéltame». Se liberó de la mano de Dean, pasó entre él y Bill, y caminó por el pasillo con la cabeza gacha. Pasó demasiado cerca de la celda del presidente, tanto que Flanders podría haber sacado los brazos, tomarlo y darle en la cabeza con su propia porra. Eso si Flanders hubiese sido de los agresivos, cosa que no era, aunque el cacique tal vez lo fuese. Si hubiera tenido ocasión, el cacique podría haberle dado una paliza para enseñarle una lección.
Lo que Dean me dijo la noche siguiente mientras rememoraba los hechos, me quedó grabado porque resultó ser una especie de profecía. Wedmore no entiende que no tiene ningún poder sobre ellos, dijo, que nada de lo que haga va a complicarles más las cosas, porque solo pueden electrocutarlos una vez. Hasta que se meta esa idea en la cabeza, será un peligro para él mismo y para todos nosotros. Percy entró en mi despacho y cerró dando un portazo. «Vaya, vaya», dijo Bill Dodge. «Es un cojón hinchado e infectado. Y eso que todavía no lo conoces bien». «Vamos, míralo desde el punto de vista positivo», dijo Bill, que siempre estaba aconsejándole a la gente que se tomara las cosas con optimismo, tanto que a uno le daban ganas de darle un puñetazo en la nariz cada vez que lo sugería. El ratón amaestrado escapó. «Sí, pero no volveremos a verlo», replicó Dean. «Creo que esta vez el maldito Percy lo ha ahuyentado para siempre». 3. Aunque la predicción parecía lógica, era equivocada. El ratón volvió al atardecer del día siguiente, que por casualidad era también la primera de las 2 tardes libres de Percy, antes de que pasara al turno de medianoche. Willy, el del barco de vapor, Steamboat Willie, llegó a eso de las 7. Dean y yo fuimos testigos de su reaparición. También estaba Harry Terwilliger, sentado a la mesa de entrada. Técnicamente yo me encontraba fuera de servicio, pero me había quedado a pasar un rato extra con el cacique, cuya hora se acercaba. Peter Brook mantenía una actitud aparentemente estoica, siguiendo la tradición de su tribu, pero yo era capaz de ver el miedo de la muerte creciendo en su interior como una planta venenosa. De modo que hablamos. Uno podía hablar con ellos durante el día, pero no era lo mismo con los gritos y charlas, por no mencionar las ocasionales peleas, procedentes del patio de ejercicios. El traqueteo de las máquinas del taller de grabado, el eventual chillido de un guardia ordenando que alguien dejara un pico y cogiese un asadón, o sencillamente que moviera el culo y se acercara a él. Después de las 4 la cosa se tranquilizaba un poco, y a partir de las 6 estaba aún mejor. De las 6 a las 8 era el momento óptimo. Después de esa hora, uno podía ver que los pensamientos lúgubres volvían a filtrarse en sus mentes. Se reflejaban en sus ojos como las sombras de la tarde, y era mejor parar. Todavía oían lo que uno les decía, pero no le encontraban sentido. A partir de las 8 se preparaban para la guardia nocturna, e imaginaban qué sentirían cuando les ajustaran el casquete a la cabeza, y cómo olería dentro del saco negro que cubría sus caras sudorosas. Pero tomé al cacique en un buen momento. Me habló de su primera esposa. Me contó que se habían construido una cabaña en la montaña. En Montana. Dijo que aquellos habían sido los mejores años de su vida. El agua era tan pura y fría que al beber sentía que le cortaba la garganta. Señor Edgecombe, dijo, ¿no cree que si un hombre se arrepiente de sus culpas, puede volver al tiempo en que fue más feliz y vivir allí para siempre? ¿No cree que es probable que el cielo sea así? Eso es exactamente lo que creo, dije. Una mentira de la que nunca me he arrepentido. Yo había aprendido las leyes de la eternidad sobre el cómodo regazo de mi madre, y creía firmemente en lo que dice la Biblia acerca de los asesinos. Que no hay vida eterna para ellos. Supongo que van directamente al infierno,
donde arden angustiosamente hasta que Dios autoriza al arcángel Gabriel a tocar la trompeta del juicio final. Cuando lo hacen, desaparecen, sin duda contentos de hacerlo. Nunca mencioné aquellas creencias a Bitterbook ni a ningún otro, aunque creo que en el fondo de su corazón lo sabían. ¿Dónde está tu hermano? Su sangre llora desde el suelo, le dijo adiós a Caín, y dudo que esas palabras hayan sorprendido a aquel joven descarriado. Apuesto a que él también oía la voz de Abel gimiendo desde la tierra a cada paso que daba.